gran diferencia que coloca a los millonarios por encima del 99% de las personas no está en la suerte ni en talentos especiales, sino en la manera en que organizan sus días. Eso significa que, si comienzas tu semana de la forma correcta, oportunidades que para la mayoría parecen invisibles empezarán a aparecer frente a ti. Y el secreto de todo esto no es algo complicado. Al contrario, es simple, tan simple que casi nadie lo practica. ¿Por qué? Porque la gente cree que necesita convertirse en monje para tener una rutina de éxito. Piensan que nunca pueden fallar, que deben ser perfectos. Pero esa es la mayor ilusión. La vida no pide perfección, pide persistencia. Somos humanos, y como humanos fallaremos muchas veces. El verdadero punto de cambio está justamente ahí. Los ganadores no son los que nunca se equivocan, sino los que se niegan a rendirse cuando fallan. Entiende esto, vas a equivocarte, todos lo harán. Pero no es la falla lo que te define, sino tu capacidad de levantarte y continuar. No se trata de tener una rutina perfecta, sino de tener una rutina que resista al tiempo. Los millonarios, aquellos que construyeron legados, saben que el secreto no es nunca caer, sino levantarse rápido cada vez que caen. Ellos se dicen a sí mismos, solo necesito equivocarme lo menos posible, pero aun cuando fallo, sigo adelante, nunca abandono el proceso. Esa mentalidad es el verdadero parteaguas. La mayoría se rinde en el primer tropiezo. Es como quien promete ir al gimnasio de lunes a viernes. ¿Faltó el martes? Listo, ya arruiné todo. Mejor lo dejo para la próxima semana. Pero el ganador piensa diferente. Me ausenté el martes, pero el miércoles regreso. Continúo donde me quedé y sigo firme en mi plan. Es simple pero poderoso. Imagina dos personas caminando rumbo al éxito, que está a 100 pasos de distancia. La primera casi nunca falla, pero cuando falla, se rinde. Avanza 70 pasos y se detiene. La segunda se equivoca varias veces, pero nunca se rinde. Aunque tropiece 500 días, sigue adelante y tarde o temprano alcanza los 100 pasos. ¿Y cuál es la diferencia? La constancia. Una disciplina imperfecta pero continua vale infinitamente más que una disciplina perfecta que dura poco. Grábalo en tu mente. Equivocarse es parte del camino, pero rendirse es una elección. Y la elección de continuar es lo que separa a quienes llegan a la cima de aquellos que pasan la vida empezando de nuevo y nunca terminan nada. Cada vez que insistes en seguir, incluso después de fallar, estás entrenando tu mente para vencer. Ese es el verdadero secreto que te coloca por delante del 99% de las personas. El error no es fracaso, rendirse sí. Todo gran nombre de la historia tropezó alguna vez. Edison falló más de 1000 veces antes de crear la bombilla, pero jamás se rindió. La constancia imperfecta supera cualquier disciplina rígida y pasajera, porque ganar no se trata de nunca equivocarse, sino de seguir adelante incluso cuando parece imposible. El secreto está en mantener el enfoque, ajustar la planeación y recordar que cada caída trae un aprendizaje. Piénsalo así. Equivocarse es parte del juego, pero rendirse te saca del tablero. Quien mantiene la perseverancia y la fe, aún con errores, construye una mentalidad millonaria. Imagina dedicar 20 minutos al día para revisar tus estrategias y encontrar mejoras. Eso crea un efecto acumulativo poderoso. Y en el siguiente paso hablaremos de cómo el tiempo puede convertirse en tu mayor aliado en este camino. El tiempo como activo más valioso. Todos tenemos las mismas 24 horas, pero la diferencia está en cómo usamos cada minuto. Las personas con mentalidad millonaria entienden que el tiempo es un recurso que no regresa. Invertir tan solo 30 minutos diarios en planeación y ejecución ya te coloca por delante del 95% de las personas que solo viven soñando. Imagina usar esos minutos para leer libros como Piense y hágase rico, o para revisar tus metas en papel. Pequeños hábitos que generan grandes resultados. Lo curioso es que quien aprende a controlar el tiempo gana libertad. Una rutina simple, como levantarse 30 minutos más temprano, permite dedicar energía a proyectos personales, estudios o negocios. Eso genera enfoque y constancia, porque cada minuto bien usado se transforma en un peldaño hacia el éxito. Y en el próximo paso,
Hablaremos de un detalle que potencia este resultado: escribir deseos y planes de forma estratégica. Escribir deseos y planes. Napoleon Hill decía: lo que no está escrito, no existe. Poner en papel tus deseos, objetivos y próximos pasos es como crear un mapa para la mente. Las metas vagas no funcionan. Se necesita claridad, planeación y disciplina. Por ejemplo, en lugar de escribir «quiero ganar más dinero», anota «voy a aumentar mis ingresos en un 30% para diciembre», creando 2 nuevas fuentes de ingreso. La diferencia está en la actitud y en el nivel de detalle. Cuando escribes, tu mente comienza a ver caminos que antes parecían invisibles. Es como si la fe se transformara en acción concreta. Quien busca desarrollar una mentalidad millonaria debe anotar diariamente pequeños pasos que lo acerquen a su objetivo, ya sea estudiar finanzas, aplicar inversiones o aprender una nueva habilidad. Y para hacerlo aún más poderoso, en el próximo tema veremos ejemplos prácticos de planeación para acelerar tus resultados. Ejemplos prácticos de planeación. Tener planeación es transformar sueños en acciones. Si alguien desea abrir un negocio, por ejemplo, puede empezar definiendo un nicho, estudiando a los competidores y creando un plan financiero básico. Lo mismo aplica para mejorar las finanzas personales, separar el 10% del salario para inversiones, recortar gastos innecesarios y estudiar sobre fondos de renta fija o acciones sólidas. Con disciplina y constancia, estos pasos simples generan un efecto exponencial. Otro ejemplo está en la salud. Si el objetivo es bajar de peso, un buen plan puede incluir entrenamientos 3 veces por semana, control de calorías y consultas periódicas con un nutriólogo. Cuando organizas los primeros pasos de manera clara, la mente se alinea con el cuerpo y la perseverancia surge de forma natural. Pero todo esto solo funciona de verdad cuando aprendemos un secreto esencial: la importancia del sacrificio y el enfoque, que abordaremos en el siguiente tema. Si este contenido te está haciendo sentido hasta ahora, respira profundo y ayúdame a difundir esta luz. Haz clic en el botón de like. Eso le muestra al algoritmo que este mensaje debe llegar a más personas. Deja en los comentarios: mi sacrificio de hoy es la victoria de mi mañana. Así creamos una corriente de fe y acción. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta jornada. Cada like, cada comentario y cada suscripción ayudan a que este contenido llegue a más personas en busca de prosperidad bíblica y autodominio. Y si este video llegó hasta ti, no es por casualidad. Hay algo aquí que tu espíritu necesitaba escuchar. Ahora continuemos, porque el próximo secreto influirá en tus decisiones. Sacrificio y enfoque. Ningún resultado extraordinario sucede sin sacrificio. Para conquistar algo grande, es necesario renunciar a placeres inmediatos y redirigir la energía hacia lo que realmente importa. 1 hora de enfoque profundo vale más que 5 horas de distracción. Por ejemplo, en lugar de pasar toda la noche deslizando el feed, dedica ese tiempo a estudiar una nueva inversión, crear un proyecto paralelo o desarrollar una habilidad rentable. La mentalidad millonaria nace cuando eliges lo que vas a sembrar hoy para cosechar mañana. Sustituir el ocio vacío por acciones constructivas cambia el juego. Se trata de decir no a lo que roba tu tiempo y decir sí a todo lo que te acerca a tu objetivo. Ese intercambio consciente te coloca en otro nivel, pero para sostener este ritmo se necesita algo más: una rutina estructurada de alto rendimiento, que exploraremos en el próximo tema. Rutina estructurada de alto rendimiento. Una rutina de alto rendimiento no se construye con suerte, sino con planeación y disciplina. Despertar temprano, alrededor de las 5:30 o 6:00, permite crear un espacio silencioso para desarrollar proyectos personales antes de que el mundo despierte. En la hora de la comida, invertir 20 minutos leyendo sobre finanzas o mentalidad de crecimiento puede cambiar tu perspectiva. Y por la noche, separar un tiempo para revisar el día y ajustar los próximos pasos ayuda a mantener la constancia. Otro punto clave es el sábado. Usar parte del día para planear la semana siguiente aumenta tu nivel de claridad y reduce distracciones. El domingo, en cambio,
Debe ser un descanso consciente, un momento para recargar energía y reflexionar sobre lo que funcionó y lo que necesita mejorar. Esta estructura no encierra tu vida, al contrario, te da libertad para avanzar con más estrategia. Y todo esto se conecta con un principio poderoso, el papel de Dios y de la disciplina en tu camino, que veremos en el próximo tema. Dios y disciplina. La gran verdad es que Dios no castiga a quien falla, sino a quien se detiene. El problema no es equivocarse, es vivir en la procrastinación. Él honra a quien actúa, a quien mantiene la disciplina, y convierte la fe en movimiento. Por ejemplo, una persona que ora pidiendo prosperidad pero pasa los días sin estudiar, planear o ejecutar, difícilmente verá cambios reales. La acción es el lenguaje que conecta la oración con el resultado. Crear una mentalidad millonaria no se trata solo de ganar dinero, sino de alinear propósito con actitud. Es entender que el enfoque, la constancia y la planeación son expresiones prácticas de la fe. Cuando organizas tu rutina, cuidas tu tiempo y honras tus compromisos, le muestras a Dios que estás listo para recibir más. Y es justamente ahí donde llegamos al punto más fuerte de nuestro camino, la importancia de unir fe y actitud, tema del próximo tópico. Mensaje final. La fe sin actitud es solo un deseo vacío. No basta con creer. Es necesario actuar todos los días con constancia y disciplina. El tiempo es la moneda más valiosa que tenemos, y usarlo con planeación e intención es la mayor prueba de confianza en Dios y en ti mismo. Quien organiza la semana, escribe sus objetivos y ejecuta cada paso, envía al universo una señal clara de estar listo para prosperar. Cada pequeña elección cuenta. Un hábito tan simple como revisar metas por la mañana o estudiar 15 minutos al día puede cambiar por completo tu trayectoria. La mentalidad millonaria no nace de un solo gran acto, sino de la suma de microdecisiones consistentes. Y ahora que comprendes el poder de todo lo que hemos hablado hasta aquí, vamos a crear una introducción impactante para el video que unirá todo este conocimiento de manera envolvente. Ahora que sabes que la constancia, la disciplina y la planeación pueden abrir puertas que antes parecían cerradas, dime, ¿qué vas a hacer hoy para cambiar tu mañana? ¿Seguirás dejando que el tiempo se escape? ¿O asumirás el control de tu vida? Recuerda, la fe sin actitud no genera transformación, pero tu decisión de actuar puede crear oportunidades que ni siquiera imaginas. Y si este video resonó contigo, dale like ahora mismo. Eso ayuda mucho al canal a crecer y a difundir este mensaje. Aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, cada vez que salga un nuevo contenido como este, serás notificado de inmediato. Comparte este video con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Puede ser la clave que faltaba para desbloquear la vida de esa persona, porque cuando alguien crece, todos a su alrededor también crecen. Que sigas tu camino con fe creadora, claridad de propósito y disciplina diaria. Que tu boca declare victoria, que tus talentos se multipliquen y que tu casa permanezca firme sobre la roca. Por tu atención, muchísimas gracias.